Bueno, aquí en Primera de Reyes 12:6, ¿no? Vemos que Roboam pidió consejos, ¿sí? Y pidió a dos tipos de personas consejos, a ancianos y a jóvenes, ¿no? Y se quedó con un consejo. Y vemos que no eligió bien el consejo, ¿no? Uno cuando recibe consejos, creo que siempre recibimos consejos de alguien, o de nuestra familia, de nuestro padre, de nuestros amigos, de alguien siempre recibimos consejos. Y nosotros tenemos que saber discernir, ¿no? ¿Cuál es el consejo bueno para nosotros? ¿No? Aquí no eligió el mejor consejo porque después vamos a ver cómo se desarrolla la historia, ¿no? Y no fue bueno, ¿no? Él tomó consejos de sus amigos. Y uno dice, no, pero son los amigos. Los amigos lo quieren, los amigos quieren lo mejor para uno. Pero a veces no son los mejores dando consejos, ¿no? Y, y uno se pregunta, ¿no? Pero ¿por qué? Y porque por ahí el consejo que le dieron los amigos no era viable, no era coherente, no era realista, no era algo bueno y no era algo bíblico que estaba sostenido por Dios, ¿no? La respuesta que le dio, ¿no? Por los amigos. Entonces, cuando nosotros recibimos consejos, ¿no? Tenemos que ver si son justos, tenemos que si son buenos para nosotros y para otros, porque no tiene que ser bueno solamente para nosotros, ¿no? Sino que, porque si uno dice, no, pero me es bueno para mí, no para otro, entonces hay algo que está mal, ¿no? Si yo me beneficio haciendo mal a otro, ya no es de Dios, ¿no? Porque no tenemos que hacer el mal. Entonces tenemos que ver si tiene una dirección y una solución buena, ¿no? Nosotros tenemos que analizar. Lo que Dios a todos nos dio, ¿no? Sabiduría, nos dio entendimiento y discernimiento para poder saber esas cosas. Y si no lo sabemos, oremos y Dios nos va a dar, ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos consejo, ¿no? Experimentamos muchas cosas, pero tenemos que saber cuál es el estándar de Dios, qué es lo que Dios quiere, ¿no? No lo que nosotros queremos, porque a veces nosotros queremos muchas cosas, pero no son de Dios, ¿no? Nosotros queremos por ahí rápidamente obtener cosas, progresar rápidamente, o hacer esto, hacer lo otro, o que nos sea todo más fácil, y por ahí no es de Dios. A veces el camino más largo es el que Dios elige para nosotros, y nosotros decimos, no, pero yo quiero un camino corto, y te toca caminar, te toca seguir, te toca llegar. No, una vez me tocó, y vieron que el GPS te dice el camino más corto. Bueno, yo le hice caso. Bueno, vamos por el camino más corto. Me había ido pasando Rodríguez, Carlos Ken creo que se llama, con la familia, ¿no? Y a pasar el día, no sé qué. Y bueno, cuando me volvía, el GPS me marcó un camino diferente al que yo había ido. Había ido por una autopista, por ruta, y me mandó por otro lado. Y dije, bueno, pero si manda y ahorraba, no sé, como media hora, bueno, vamos por ese. Si es camino de tierra, no pasa nada, dije, vamos igual, ¿no? Que tengo la camioneta, ya que está, la vamos a ir. Bueno, y vamos, y seguimos. Camino, cada vez entramos en una tranquera, había vaca, ¿no? Era todo un camino así. Y llegamos a un momento que había muchos autos que seguían por donde íbamos nosotros. O sea, que el GPS lo mandó todo por ese mismo lugar, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos. Y llegamos a un momento que los autos se empezaron a volver. Yo, ¿qué les pasó a estos autos? Yo pensaba que se volvían o que iban en la dirección contraria, ¿no? Pero digo, qué raro este camino, tantos autos. Y ya hacían luces, ¿no? Y te decían, yo seguía igual, ¿viste? ¿Viste cuando te dicen las señas que no y vos seguís igual? No, porque ya hice tantos kilómetros, ya había pasado, no sé, unos 20 y pico de kilómetros. Y yo dije, no, vamos a seguir igual, ya llegamos hasta acá, vamos un poquito más. Y llegamos. Y ahí viene una camioneta 4x4, un Amarok, y se para enfrente mío y me dice, no vayas porque no vas a pasar. Yo, no, voy a pasar igual. No vas a pasar porque hay agua, me dice, del otro lado. Y todos los autos dan la vuelta y yo llegué ahí, dijo, pero digo, ¿vos probaste? No, tiré una piedra y se hundió, dice. Así que no pasé. Pero no. Yo le dije, bueno, está bien, voy a tener que dar vuelta. ¿Y qué pasó? Volví todo el camino, hice el camino largo y tardé 1 hora y media más, ¿no? Entonces a veces el camino corto no es el mejor, no es el correcto. Por más que el GPS te diga, si andás por ahí,
Pero si vos sabés por dónde viniste, tenés que volver para dónde viniste. A veces el camino corto no es el mejor. Entonces a veces nosotros nos enojamos con eso, ¿no? Cuando no resultan fáciles las cosas, o que no llegamos rápido, o que no suceden como nosotros queremos. Pero si nosotros sabemos cómo es y sabemos qué es lo correcto, lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces a veces no es beneficioso para nosotros, pero lo tenemos que hacer igual, ¿no? Entonces estos consejos que nosotros recibimos pueden que nosotros lo tomemos y sea perjudicial o sea de beneficio para nosotros. Entonces tenemos que saber muy bien cómo elegir los consejos, ¿no? Entonces lo primero que yo noté, ¿no?, que vamos a ver más adelante, que se preocupó por su beneficio. Por eso eligió un consejo, no el otro, ¿sí? Fíjense que un consejo que era de ancianos, que eran de gente experimentada, gente que había vivido, era hacer lo bueno, hacer lo correcto. Fíjense que dice, ¿no?, cuando leímos hoy en Primera Reyes 12:5, dice, si fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieses, que estaba elegido para eso, ¿no? Y respondiéndoles buenas palabras le hablarás, ellos te servirán para siempre. O sea, que le digan las cosas buenas, que le digan las cosas que ellos quieren escuchar, ¿no? Que no vaya contra ellos. Eso le dijeron los ancianos. Y eso a él no le gustó. Entonces dijo, no, voy a preguntarle a mis amigos. Ya tenía un consejo, está bien, uno puede escuchar muchos consejos y tomar el que mejor le parece, y el que mejor cae en las cosas de Dios, ¿no? Porque tienen que ver las dos cosas. Entonces, los jóvenes que le dijeron, decirle así, el menor el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, quiere decir que él iba a ser mucho más duro que el padre. Ellos le estaban diciendo, tu padre nos puso un yugo que no podemos llevar, que nos cuesta cumplir con lo que él nos está exigiendo. Y le están pidiendo, por favor, quita un poco de ese yugo, hace más liviana la carga. Y él dijo, no, ahora la voy a hacer más pesada, por el consejo de los jóvenes, ¿no? ¿Y qué estaba queriendo hacer? Mostrar más autoridad, mostrar que él era más fuerte que el padre, y recibir un consejo de unos jóvenes que no tenían experiencia, que no conocían al pueblo, que no habían gobernado, que no habían estado nunca al frente, y los ancianos habían estado con el padre ya dando consejos. Entonces, si el padre fue un buen gobernante, por lo menos recibí de alguien que haya venido bien, que haya tenido una buena experiencia. Por eso es una cosa que yo le digo mucho a mis hijos, ¿no? Vienen muchos y te aconsejan. Todo el mundo te aconseja, haz esto, no haz lo otro, haz esto, haz lo otro. Y yo le digo, ¿vos sabés que tenés que recibir el consejo del que hizo las cosas bien y que le va bien? Porque el que está como vos no te puede dar un consejo. Y el que aún está más abajo que vos, tampoco tenés que recibir consejo. Porque tenés que recibirlo de aquel que haya tenido la experiencia y le fue bien. Porque si no, ¿qué consejo te puede dar? Para que te vaya mal, si no lo hizo bien, ¿no? Entonces, fíjense, los amigos nunca habían tenido esa experiencia, pero los ancianos sí habían tenido la experiencia, dice que eran los mismos consejeros del Padre. Amén. Entonces, en Primera de Reyes 12:15 dice, Primera de Reyes 12:15, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, de Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel y tus tiendas, provee ahora a tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró
a subirse en su carro y huir de Jerusalén, y así apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Amén. Tanto Jeroboam como Roboam hicieron lo que era bueno para ellos mismos, que a ellos les convenía, no para el pueblo, ¿sí? Fueron duros con el pueblo y no le respondieron al pueblo, sino que hicieron peor contra el pueblo. Y es más, tomaron medidas acá que dice que hicieron lugares nuevos para adorar, y eso que hizo que también se divida el pueblo, ¿no? Ya no se juntaban en un punto, sino que estaban divididos, ¿no? Entonces, estas cosas que hicieron fueron contraproducentes contra el pueblo, pero le favorecían a él, le favorecían a ellos. Entonces yo digo que si uno es buen líder, ¿no? ¿Qué hace? Que a un buen líder lo sigan, que quieran hacer lo que le está dirigiendo en hacer, ¿no? Si uno sigue a un líder por mandato, por una orden, ¿no? Es como que está obligado, pero un buen líder lo sigue porque sabe que está bien direccionado, porque lo que está haciendo beneficia a todos, y no a uno solo al que lidera, sino que a todos, ¿no? Hace que todos sean beneficiados. Entonces, no es su propio interés, sino por todos. Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión, no tiene que ir en contra ni de nuestra, ni los que están con nosotros. Porque si está en contra, ¿sabe qué va a causar? Más pérdida. No pérdida solamente a las personas, porque esta decisión que tomaron le va a sacar más a las personas, le va a obligar a hacer más cosas, ¿no? Pero al fin termina perdiendo uno también, porque termina perdiendo el respeto con las personas, termina no queriendo hacer lo que la gente en verdad quiere que se haga, no termina siendo un bienestar para todos los demás. Entonces termina perdiendo todo, aún lo que uno tiene. Amén. No sé si por ahí se entiende, pero cuando uno va en contra del propósito que Dios tiene para el consejo que Dios le quiere dar, es como que va en otra dirección, va perdiendo. Es como yo perdí el tiempo y perdí kilómetros y bueno, y gasté más nafta, ¿no? Para decirlo. Entonces, cuando uno quiere hacer como uno quiere y las cosas no salen bien, ¿no? Lo otro que quiso hacer, ¿no? También trató de tenerlo todo. Y por tratar de tenerlo todo, perdió todo, ¿sí? Ahí en 2 de Crónicas 10:16 dice, ¿no? Como sigue. Segunda de Crónicas 10:16. Dice, y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió al pueblo el rey, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí, Israel? Bueno, esto es lo que le leí recién, ¿no? Sí, lo mismo. Sí, es lo mismo. Y viendo todo Israel que el rey no las había oído, respondió el pueblo de Israel, ¿qué parte tenemos con nosotros? No tenemos herencia del hijo de Israel. Cada uno a sus tiendas, David, mira ahora por tu casa. Así que todo el pueblo de Israel a sus tiendas, más reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego al rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey de Roboam, subiendo en su carro, huyó a Jerusalén y se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. O sea que lo apedrearon y perdió todo. Quería cobrar más, y por querer cobrar más y tener más, se quedó sin nada. Encima tuvo que huir como si fuera un ladrón, ¿no? Entonces, a veces tratar de tener todo es arriesgar todo, ¿no? Entonces, no era porque él no tenía, no era porque a él le faltaba, es por avaricia, porque quería tener más poder, quería tener más riqueza,
¿no? Si él tenía todo, ¿no? No hacía falta más. Primero que a veces uno no se conforma, ¿no?, con lo que Dios tiene. Yo digo que no está mal no quedarse, pero uno tiene que saber hasta dónde, ¿no? Porque si uno por la avaricia quiere tener más, y ahí es donde se pierde, ¿no? Porque por la avaricia puede hacer cualquier cosa, no tiene límites, no tiene cordura, no piensa, ¿no? No tiene corazón. Yo he visto más de una situación, ¿no?, gente por la avaricia haber lastimado a otras personas, o haber hecho sufrir a otras personas, o haberle hecho hacer cosas que no tenían que hacer por tal de beneficiarse ellos, ¿no? Entonces es cuando uno pierde, ¿no?, el temor a Dios por la avaricia, ¿no?, por querer tener más. Entonces él dividió, él trajo presión, ¿no?, y no necesitaba ni dinero ni poder, porque tenía todo, era el rey, ¿no? Pero por querer ser más, perdió todo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que Dios controle nuestras vidas, que Él sea el que nos muestre el camino, que Él nos muestre que con Él tenemos todo y es suficiente. Y si Él quiere darnos más, Dios nos va a dar más. Pero no tiene que ser nuestra carne o nuestra necesidad el querer tener más. Nosotros tenemos a Dios y lo que tenemos es por y para Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos ese corazón, ese espíritu, es diferente, ¿no? Yo todo lo que tengo lo tengo por Dios y para Dios. Hoy escuchaba a un predicador que dice que todo lo que él tiene es por Dios. Y aún cuando a veces piensan que tiene mucho, dice yo no tengo mucho porque tengo que dar más. Porque cuanto más tenés en Dios, más das. Amén. Y uno a veces no lo entiende, ¿no? Porque piensa, no, si yo tengo más tengo que acumular, más tengo que dar para estar más seguro. La seguridad no te la da los bienes. Porque hoy puede tener todo y mañana puede estar enfermo. Y por ahí una prepaga, un médico no te va a dar la sanidad. El único que te da la salud es Dios. Amén. Entonces tenemos que estar contentos y agradecidos con lo que Dios nos da. Amén. Entonces, si nosotros insistimos en querer tener todo y querer cada vez tener más y que pensamos que la seguridad está en eso, somos unos pobres ricos. Esto me acuerdo de un libro que escribió Carlos Anacondia que decía que hay gente que es rica pero pobre. Son pobres ricos. Porque por ahí lo tienen todo pero están vacíos, no se sienten llenos. Él lo cuenta de su historia porque él fue uno de los primeros, ¿no?, que lo vivió, ¿no? Porque él fue rico, era uno de los buloneros ricos del país, que tenía sus fábricas en Quilmes, y él decía que sentía vacío, que tenía todo, que tenía mucho éxito, pero que no lo llenaba, o que no, decía, por ahí debe ser, me siento mal porque cuando me voy de vacaciones, dice, no sé, la casa en la que estamos es alquilada, entonces compró una casa. Puede ser que cuando vamos, entonces, como no tengo el garage en el mismo lugar, eso hace que camine y que por ahí me sienta mal y no disfrutemos. Compró una cochera. No, mejor vamos a comprar una quinta. Compraba una quinta y yo tampoco se sentía bien. Se sentía vacío, sentía que algo le faltaba. Digo, los amigos que tenían siempre hablaban de dinero, hablaban de cosas materiales y eso a él ya no le importaba, ¿no? Entonces llegó un momento que alguien lo invitó a una reunión, recibió una palabra y él no se acuerda cómo fue, pero fue y entregó su corazón a Dios. Dice que de ese momento su vida cambió, tiene un propósito. Y lo que él empezó a hacer, empezó a dar lo que él tenía. Y lo más valioso que él tenía, y uno dice, no, todas las riquezas, todos los bienes, no. Él entregó su tiempo, su corazón a Dios. Y eso a él lo llenó. Hoy muchos conocemos, ¿no?, de él porque dio lo más valioso. Dio lo que él recibió de Dios. Y todo lo otro, consecuencia. Sus hijos tienen propósito, su familia tiene un propósito, su ministerio tiene un propósito, ¿no? Entonces lo que nos llena no son las cosas materiales, son la felicidad, la familia, lo que Dios nos da. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero este rey, perdió todo por querer tener todo. Es como los que apuestan, ¿vieron? Que dicen, bueno, juegan, ¿no? Y juegan una vez y ganan. Juegan otra vez y ganan. Juegan la tercera vez, perdieron todo.
Y entonces juntan plantas de vuelta. Yo digo por experiencia porque tengo familiar que juega y apuesta, ¿no? Y mucho. Ya se ha perdido hasta todo un sueldo, así, ¿eh? Y yo decía, ¿cómo puede? Pero lo pierde y seguido, ¿eh? Y es mi papá, ¿no? Yo lo cuento. No lo vayan a decir. No sé si lo escuchan. Pero bueno, y a veces, y juega y por ahí le va bien y gana. Pero después pierde más de lo que gana. Y mi abuelo también hacía lo mismo, ¿no? Y jugaba a la quinela, porque antes te mandaban con los papelitos, me acuerdo, me decían, andá a jugar me jugaba en la nocturna, en la matutina, en la vespertina, todos los mismos números a la cabeza, a las 10 y a los 3 números y no sé qué. Y a veces me preguntan a mí, ¿qué leíste hoy en la Biblia? Marco 45, y yo anotaba. ¿Y qué dice la palabra? Nada que ver, no quería saber la palabra, quería saber el versículo. Quería saber los números, entonces anotaba el versículo. Y me mandaba a jugar. Yo después me daba cuenta que los números eran lo mismo que yo le decía, ¿no? Pero bueno, así como ganaba, perdía y cada vez perdía más. Entonces a veces uno que quiere apostar todo para tener más, siempre va a perder más. Y se va a quedar con nada, ¿no? Entonces lo mejor es recibir de Dios y dar lo que Dios nos da. Y una vez se dice, pero bueno, yo puedo dar el tiempo, puedo dar palabra, pero a veces tenemos que dar de Dios aún como a este joven rico, ¿no? Que le dijo, yo te quiero seguir, le dijo. Bueno, haz esto, haz esto con las viudas, ayuda a tu madre, bendice esto. Yo hago todo eso de antes. Bueno, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Se puso triste, se fue, no lo siguió a Jesús. Porque en su corazón tenía la avaricia. Quería tener más. Por eso era el joven rico, ¿no? Le preocupaba el dinero solamente. Entonces, perdió una vida con Jesús. Perdió caminar con Jesús. Perdió una vida eterna, ¿no? ¿Por qué? Por querer tener algo más. Es como la de los graneros, ¿no? Que dice que juntaba y le pidió a Dios como, ahora sí, y porque ya tengo todo, tengo los graneros. Y entonces le dice, mañana vienen por ti. Y todo lo que tienes, ¿a quién le queda? ¿No? Si mañana nos vamos, todo lo que tenemos, no lo tenemos más y no nos vamos a llevar al cielo. No lo llevamos. Entonces nosotros no tenemos que preocupar por lo material, sino por lo espiritual, por nuestro corazón, por nuestro pensamiento, por nuestro espíritu, para que esté bien, ¿no? Porque ¿de qué sirve no trabajar un montón y vivir infeliz? Yo le digo, antes trabajaba mucho, viajaba mucho, y así como me entraba, se iba. Parecía que tenía, yo le decía, tengo los bolsillos rotos, porque lo que pongo en mi bolsillo se va. Tengo más deuda que lo que gano. Y yo, bueno, pero si gano más, voy a poder pagar y me va a sobrar. No, más ganaba, más deuda tenía. ¿Cómo puede ser? ¿No? Entonces me di cuenta que tenía que estar con Dios. Y Dios iba a ordenar mi vida. Dios iba a ordenar todo alrededor. Y bueno, y Dios cambia. Me dio otro rumbo, me dio otra dirección, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos los pasos de Dios, siempre va a ser de bendición. Amén. También olvidó que la bendición venía de Dios, ¿no? En Primera de Reyes 14:21 dice, Primera de Reyes 14:21, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años en Roboam, cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo callado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam
escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba a la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Amén. Aquí se olvidó que toda la bendición que ellos tenían provenía de Dios. Dice que todo lo que ganó su padre, ¿sí? Salomón, todo se lo robaron, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hicieron lo incorrecto. Israel tenía que ser un pueblo de bendición, un lugar donde adoraban a Dios, y de repente dice que, fíjense en el versículo, dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice, porque hicieron mucho pecado, cometieron mucho pecado, pero no solamente eso, dice que hicieron lugares altos, estatuas y imágenes de acera. O sea que empezaron a venerar a ídolos paganos, a estatuas. Como diríamos ahora, ponemos en nuestra casa a Gauchito Gil, a San La Muerte, ¿no? No sé, a cualquier estatua y empezamos a adorar eso y no a Dios, ¿no? Y empezamos a pecar. Entonces dice que, bueno, ahí dice que Dios ya no estaba con ellos. No porque Dios no lo quiera cuidar, proteger, ¿no? Sino porque ellos se habían alejado de Dios y empezaron a hacer todo lo malo. Entonces de repente vino, ¿no? Otro rey, ¿sí? De Sisac, dice, subió y fue contra Jerusalén y le saqueó todo. Todo lo que tenían, todos los tesoros, se los robaron, los llevaron. Y así seguramente trajeron muerte, pobreza, ¿no? Todo lo que ellos no querían. Pasó. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios y empezaron a hacer cosas que no eran de Dios, ¿no? Entonces, nosotros a veces nos olvidamos que todo lo que Dios nos dio proviene de Dios. Todo lo que Dios nos da es de bendición. Pero si nosotros nos olvidamos de Dios, y es como que nos olvidamos que Dios también nos dio todo eso. Que Dios nos da vida, que nos da paz, que Dios nos da gozo, que Dios nos da salud, que Dios está con nosotros todos los días, que Él nos acompaña, ¿sí? Pero si nosotros un día lo dejamos, lo abandonamos, también nos olvidamos que todo lo que tenemos es de Dios. Y dice que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente, ¿no? Viendo a quien devorar. Él trae muerte y destrucción, ¿no? Y es un ladrón. Entonces, ¿qué quiere hacer? Robarte la bendición. Entonces, cuando vos estás descubierto, el enemigo se aprovecha, ¿no? Entonces, cuando uno a veces tiene como este reino, el poder, porque dice, tengo ejército, tengo un muro, tengo un reinado, ¿quién va a poder contra mí? Se olvidó. No importa, hagan todo lo que quieran, hagan imágenes paganas, veneren, hacían sacrificio con niños, con cualquier cosa, y bueno, eso no era de Dios. Y como el otro rey, de otro lado, que no era un rey fuerte, no tiene un ejército tan grande como el de Israel, pero cuando uno está mal espiritualmente, es como si está mal anímicamente. Por más que sean muchos, pero todos están débiles, el enemigo viene y se aprovecha, ¿no? Creo que el león cuando va a atacar, no ataca no sé, cuando va a un animal o a un ciervo, lo que sea, no hace a los machos, a los grandes, siempre a las crías, a los que son más débiles. Entonces, cuando nosotros estamos débiles, el enemigo sabe que viene a atacar, ¿no? Entonces tenemos que estar fuertes. Por eso la palabra dice, orar unos por los otros, para ver que no caiga, ¿no? No caiga en pecado, no caiga en equivocarse, no caiga en dejar a Dios, ¿no? Entonces tenemos que estar fuertes en Dios. Amén. Entonces, siempre tenemos que buscar hacer lo bueno, no importa por ahí lo que vamos a poder, o el sacrificio, la fuerza que tengamos que hacer. Pero siempre hacer lo bueno a nosotros y a otros, siempre Dios lo va a ver. Si nosotros hacemos las cosas bien, Dios es fiel. Amén. La palabra dice, si sos fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser fiel, aunque veamos que no haya un resultado que alguien lo vea, ¿no? Que alguien diga, mira qué bueno lo que hizo este, ¿no? Entonces a veces hacer lo bueno no tiene recompensa, pero nosotros tenemos que hacer igual. Yo me acuerdo siempre en el Instituto Bíblico donde estudié, el director se llamaba Raki Grams de Estados Unidos, y vos siempre, aunque él no sabía, si vos estabas, por ejemplo, en un aula
Él andaba caminando, se iba para, no sé, para la puerta o se iba para algún lado, y si él veía un papelito tirado en el piso, lo levantaba y lo tiraba en la basura. Y yo me llamó la atención siempre, ¿no? Y un día le pregunté, ¿por qué hace Raki eso? Y porque es lo correcto, me dijo. Él era muy así, ¿no? Y pero si hay gente que limpia acá después. Y pero si yo paso por al lado y veo que está mal, tengo que hacer algo. Y eso es lo correcto. Si nosotros no hacemos nada, también estamos haciendo lo incorrecto, ¿no? Si nosotros vemos a una persona que está tirada en el piso y no la ayudamos a levantar, también estamos haciendo lo incorrecto, ¿no? Si nosotros estamos viendo que alguien está pecando y no decimos nada, también estamos siendo como colaborativos, ¿no? Estamos siendo culpables también, ¿no? Vieron, si hace poco salieron algunos casos, ¿no? De culpar, no sé, a un montón, y por ahí ellos no hicieron nada, pero eran parte porque sabían, y salieron culpables igual. Pero ellos no lo cometieron, salieron culpables igual, ¿no? Así también es en las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer lo bueno aunque nadie nos mire, aunque nadie lo sepa, ¿sí? Yo quería compartir una ilustración de un hecho real que pasó en el 2019 en la ciudad de Brasil, ¿sí? Que después se hizo viral un videíto de un recolector de basura que haciendo su recorrido, ¿no? Que en una vereda de enfrente vio un balde con un montón de basura tirada, ¿no? Dice que se cruzó, no le tocaba esa vereda, le tocaba de este lado, pero se cruzó, fue y limpió todo, juntó todo y se fue. Entonces dice que se ve que ese lugar tenía una cámara, compartió el videíto de lo que hizo esta persona, ¿no? Y se hizo viral, ¿no? Y llegaron a hacer una entrevista al recaudador de basura, ¿no? Y le preguntaron, ¿pero por qué hizo eso? Si no le tocaba esa cuadra, no le correspondía tampoco limpiarlo ni levantarlo, ¿no? Entonces él dijo que sí, también no era su trabajo, no era su cuadra, no le correspondía, pero era lo correcto, ¿no? Era lo que tenía que hacer. Porque si me hubiera pasado a mí, me hubiera gustado que también lo hagan con mi vereda, ¿no? Es una regla que nosotros tenemos, ¿no? Que nos enseña, ¿no? Que no hagas lo que no te gustaría que no te hagan, sino que hace todo lo que te gustaría que también hagan con vos, ¿no? Entonces, esa enseñanza, ¿no? Se hizo viral, ¿no? En Brasil. Yo creo que eso nosotros también tenemos que compartirlo, ¿no? Hacer lo bueno aunque no nos vean. Porque lo bueno siempre tiene un buen resultado bueno. Aunque no lo veamos, es bueno siempre para nuestras vidas, ¿no? Hacer lo bueno, ¿sí? Trae honra, trae paz, y hacer lo correcto trae a nuestro corazón un confort, ¿no? Entonces, nuestros actos a veces van a hablar más que las palabras. Nosotros podemos decir mucho, pero si no hacemos nada, no sirve nada. Y si yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, es como la dieta de los lunes. Voy a empezar el lunes, nunca la empiezo. Entonces, yo tengo que hacer, no tengo que decir. A veces es mejor hacer que decir. Miren, yo antes cuando estaba con el tema acá, los vecinos, yo decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y después no lo podía hacer porque pasó esto, pasó lo otro. Porque me incumplió uno, porque otro no lo hizo. Entonces dije, no voy a decir más nada porque al final quedó mal, ¿no? Por otro. Entonces, ¿qué hacía? Hacía las cosas y después que las hacía decía, hicimos esto. Y era diferente. Ya nadie puede decir nada, estaban los resultados, ¿no? Entonces a veces es mejor hacer que decir. La palabra dice que nosotros tenemos que ser hacedores más que oidores, ¿no? Porque nosotros podemos escuchar la palabra, podemos entenderla, pero nunca la tomamos en práctica. Y Dios quiere que nosotros la tomemos en práctica. Amén. Hacer lo correcto también inspira a otros. Para nuestros hijos, para nuestras generaciones, no porque papá hacía esto así, porque mamá hacía esto así, y aunque no lo beneficiaba a nosotros. Y daba aún de lo que no tenía. Eso habla de las personas, no de lo que dicen, sino de lo que hacen. Y eso trasciende más. Amén. Vamos a leer por último, ¿sí? Para terminar la palabra, en Lucas 10:25, el del buen samaritano. Muchos la conocemos, ¿no? Lucas 10:25.
¿Lo tienen? Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando a ser cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Fíjense que pasaron 3 tipos de personas, dijo Jesús, ¿no? Un levita, un sacerdote y un samaritano. No lo dijo porque no entendía, ¿no?, la pregunta que le hizo esta persona, ¿no? Lo dijo a propósito, ¿sí? Porque en ese momento los samaritanos eran como, no sé, una mala palabra para los judíos, porque era una cruza de judíos con gente publicana, como para decirlo, ¿no? Como gente que no era judía, era como una cruza. Es más, dice que los judíos cuando tenían que pasar por Samaria esquivaban y hacían kilómetros para no pasar por la ciudad. No los querían, tenían resentimiento contra ellos, ¿sí? Pero acá Jesús usó un samaritano para dar el ejemplo, que tenía un buen corazón, que tenía misericordia. Un sacerdote que tendría que enseña la palabra, no la hace. Un levita que sirve dentro de la iglesia, que sirve a las cosas de Dios, no le sirvió para poder ayudar al prójimo, ¿no? Entonces le está diciendo, que es un samaritano, que es despreciado por ustedes, se movió a misericordia y hizo como Dios quiso. Así tienen que hacer, dice. Así tienen que amar al prójimo, ¿no? No porque sea de una raza, porque sea de una ciudad, porque sea de una nacionalidad, lo tenés que amar o no amar. Tenés que amar a todos y a todos tenés que ayudar. Entonces, no tenemos que movernos a hacer el bien al quien nos conviene o al quien queremos, ¿no? Porque vamos a sacar un beneficio o porque a nosotros nos queda más cómodo, sino tenemos que hacer el bien a todos. Amén. Y si la otra persona después no responde o no es grata, no importa. El que ve es Dios. El testigo nuestro es Dios. Él ve nuestro corazón, Él ve nuestra actitud y Él dice, este es un siervo fiel. Este es un siervo útil, ¿no? Y Dios con ese hace aún más. Amén. Dice que este samaritano, fíjense que le dijo al mesonero, si él gasta algo más, yo vengo, cuando venga de vuelta te lo pagaré. Quiere decir que iba recurrentemente. Era una persona que era confiable, que iba a pagar, que iba a sustentar sus palabras, con hechos, no con palabras. Porque si era una persona que no cumplía, que no tenía un buen testimonio, el mesonero le dice, no, yo no te lo tengo, mañana te lo echo. No, pero le dijo, está bien, se queda acá, ¿no? Entonces miren cuánto tienen nuestros hechos, ¿sí? Cuando nosotros sí podemos hablar con nuestros hechos,
las personas responden, no por las palabras, porque hay muchos que dicen y hacen, y no hacen nada, ¿no? Y esto le voy a contar una infidencia, ¿no? Pero no lo cuenten a todo el mundo, pero bueno. Muchas veces voy a comprar y a veces me olvido de llevar plata, no porque no quiero pagar, porque voy de aquí para allá y ando de aquí para allá y bueno, he venido a comprar acá al mercado, he comprado en lugares que no me conocían y me olvidé la plata, ¿no? He ido acá a los ferreteros, no importa, mucho. No sabe ni dónde vivo el ferretero, José no sabe dónde vivo, sabe que soy de barrio, pero no sabe dónde vivo. Me conoce, pero no sabe, verdad, ni quién soy, ¿no? Y no importa, nada, muchacho, después me lo das. Ya voy y se lo llevo. He ido al panadero y me faltaba ahí. No importa, después me lo traes. Una vez fui a Lugano, un lugar donde vendían bujía, y me faltó la mitad de la plata. Me dice, no importa, después me lo traes. Y yo, no me conoce, ¿no? Pero yo fui y después se lo llevé, ¿no? Y no ande haciendo esto, ¿no? No le estoy diciendo que haga esto. Lo que estoy diciendo es que los hechos nuestros, ¿no? Después traen respuestas. Que nosotros sabemos responder, ¿no? Con las palabras, sino que vamos y lo hacemos, entonces trae confianza, ¿no? Como con el mesonero ¿no? Entonces, si nosotros no somos solamente de decir, sino de hacer, traemos confianza. Y eso abre caminos donde a veces no lo hay, ¿no? Yo he cerrado contratos de mucho dinero diciéndole sí, pero lo voy a hacer así. Bueno, está bien, me dijeron. Y vamos a firmar. El otro día le dio a una chica para firmar un contrato, pero no lo listo, no importa, yo te lo firmo. Podría decir cualquier cosa eso, ¿no? Lo firmó igual, ¿no? Porque son hechos. Cuando nosotros hacemos, cuando después pedimos, nos responden, ¿no? No importa que no sea la misma persona, porque esta persona yo no había hecho nada por ella, pero uno va esparciendo, ¿no? Por muchos lugares semillas y va teniendo frutos por otros. No sé si me está entendiendo. Pero Dios ve nuestro corazón y nuestra actitud. Entonces nosotros tenemos que hacer el bien sin importar si nosotros solo vamos a ser beneficiados, sino que otros. Todo lo que nosotros hacemos es para bendecir a otros, no para bendecirnos. Nosotros somos canales de bendición. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Y hoy es un día especial, ¿no? Porque vamos a hacer entrega de 3, no 1, 3, ¿no? Niños, ¿no? Y